Hola, quisiera hablar un poco del ejercicio 3 de la parte 1 del práctico 6, que tiene como objetivo trabajar con la definición de límite. Entonces recordemos antes que nada la definición de límite. El límite, cuando x tiende a de f de x es L, sí y solo sí, para todo epsilon positivo existe delta positivo, de manera que para todo x en el dominio de la función f, si x menos a en valor absoluto es menor que delta, entonces f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Lo que el ejercicio nos pide es, dados cierta función f, cierto punto a y cierto valor de epsilon positivo, que hallemos L y delta. Voy a empezar por hacer un dibujo tratando de representar gráficamente lo que la definición de límite nos está diciendo. ¿Sí? Entonces acá tengo la gráfica de una función f y un punto A. En este caso, cuando x se acerca a, f de x se está acercando a este valor L, que en este ejemplo coincide con f de a. Entonces, L es el valor del límite. Bueno, ¿quién es epsilon? ¿Qué papel juega epsilon? La definición de límite nos habla de que f de x menos L es menor que epsilon en valor absoluto. Eso quiere decir que f de x está acá, entre L menos epsilon y L más epsilon. Entonces, la definición de límite nos habla de los puntos cuya imagen por f cae en este intervalo. Bueno, ¿cuáles son esos puntos? Voy a dibujar estas dos rayas horizontales. Son las rectas y igual f de x más L e y igual f de x menos L. ¿Sí? Para que x cumpla que f de x menos L es en valor absoluto menor que epsilon, lo que tiene que pasar es que el punto de la gráfica que está sobre x caiga en esta franja delimitada por las dos rayas rojas. Por ejemplo, este x verde, es un punto para el cual f de x acaba de caer por acá, más o menos. Entonces, f de x está en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon, ¿sí? O sea, este x verdecito está cumpliendo la condición de que f de x menos L es menor que epsilon. La definición de límite lo que nos dice es que hay un delta, de manera que en un pequeño intervalo a menos delta, a más delta, todos los puntos x cumplen esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos ese pequeño intervalo acá? Bueno, miremos este trozo de la gráfica. Todos los puntos que son las abscisas de puntos en esta curvita verde cumplen que f de x está entre L menos epsilon y L más epsilon. Entonces, esto nos da la pauta de cómo encontrar un intervalo que contiene A, donde los puntos tienen imagen en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Y bueno, ¿y cómo tomamos delta? Agarrando un intervalito acá adentro centrado en A. Entonces, por ejemplo, esto es un intervalito centrado en A, este es A más delta, este es A menos delta, y para este delta se cumple que todos los puntos en el intervalo A menos delta, A más delta
tienen su imagen en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Esto es lo que nos está diciendo la definición del límite. Entonces, pasemos a trabajar con algunas funciones particulares. Voy a tomar primero un ejemplo sencillo, más sencillo de los que aparecen en el práctico, que es la función f de r en r, de manera que f de x es 2x. Es la función multiplicar por 2. Voy a tomar el punto a igual a 5 y x igual a 10 a la menos 2, o sea, 1 sobre 100. Acá está la gráfica de esta función. Primero tenemos que determinar quién es L. Entonces, cuando x se acerca a 5, f de x, que es 2x, se acerca a 10. Entonces, en este ejemplo nuestro, L va a ser 10. Y bueno, ¿quién es delta? Para saber quién es delta, delta va a depender de epsilon. Entonces recordemos que epsilon es 10 a la menos 2. Entonces voy a tomar este pequeño intervalo, que es 10 menos epsilon y 10 más epsilon. Y estamos buscando un intervalo centrado en 5 de puntos cuya imagen por la función f de x igual a 2x caiga en el intervalo rojo. O sea, queremos buscar puntos para los cuales el punto correspondiente sobre la gráfica esté en la franja entre estas dos rayas rojas. Y bueno, y acá encontramos estos puntos que hay acá, ¿sí? Fíjense que si yo tomo estas dos rayas verticales, los puntos sobre la gráfica que hay en este pedazo tienen coordenada y entre 10 menos 10 a la menos 2 y 10 más 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces, este sería mi intervalo que contiene a 5 de puntos cuya imagen por f cae entre 10 menos epsilon y 10 más epsilon para el valor de epsilon que tomamos. Bueno, ¿cuál es este intervalo? Fíjense que si este es un punto de la gráfica y su coordenada y es 10 más 10 a la menos 2, este punto que está acá tiene que ser la mitad, o sea, tiene que ser 5 más 10 a la menos 2 sobre 2. Y lo mismo pasa con este. Este punto es 5 menos 10 a la menos 2 sobre 2. Entonces, a lo que llegamos es que si x pertenece a el intervalo 5 menos 10 a la menos 2 sobre 2, 5 más 10 a la menos 2 sobre 2, f de x menos 10 es menor que 10 a la menos 2. Siempre trabajando con la función f de x igual a 2x. Este intervalo que tenemos acá ya es un intervalo centrado en 5. Ya es un intervalo de la forma 5 menos algo, 5 más algo. Este algo es el valor de delta. Entonces, en este ejemplo, delta nos quedó igual a 10 a la menos 2 sobre 2. ¿Sí? Esta es una función más sencilla que las que aparecen en el repartido. Vayamos a un ejemplo un poco más complicado. Tomemos f de r en r dada por la expresión f de x igual a x a las 4. Tomemos a igual a 2 y epsilon de vuelta igual a 10 a la menos 2. Acá grafiqué esta función, x a la 4, marqué el punto 2, 2 a la 4 es 16,
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de L, pero fíjense que si X está muy cerca de 2, X a la 4 está muy cerca de 16. Entonces, el valor de L que vamos a tomar es L igual a 16. Y ahora, para saber quién es delta, como delta va a depender de epsilon, tenemos que considerar de vuelta cuál era epsilon. Entonces, miro acá el intervalo 16 menos epsilon, 16 más epsilon. Por supuesto que en este dibujo la escala está espantosa, ¿no? Porque si todo esto es 16, 16 más un centésimo es algo que en la gráfica se vería tan chiquitito que no se apreciaría. Bueno, para encontrar delta tenemos que buscar puntos cercanos a igual a 2, cuya imagen por F caiga en esta franja. En la franja entre estas dos rectas rojas. Entonces, de vuelta hay un montón de puntos cuya imagen por F cae entre estas franjas. Por ejemplo, este punto que está acá, ¿sí? Pero este punto que está acá no está cerca de 2. Nosotros estamos buscando un pequeño intervalo centrado en 2. Entonces vamos a concentrarnos en este pedazo de la gráfica que está acá, ¿sí? Vamos a mirar estos dos puntos y bueno, acá vemos que puedo dibujar un pequeño intervalo que contiene a 2 de puntos cuya imagen por F está entre 16 menos epsilon y 16 más epsilon. ¿Cuáles son los extremos de este intervalo? Bueno, si este punto que está acá arriba es 16 más 10 a la menos 2, que es la ordenada de este punto, este que está acá abajo, ¿sí? Como este punto es de la forma x, x a la 4, esto es la raíz cuarta de 16 más 10 a la menos 2. Y análogamente, este punto que está acá es la raíz cuarta de 16 menos 10 a la menos 2. Entonces obtuvimos un pequeño intervalo, de manera que pasa lo siguiente. Ven acá, ya me equivoqué. Esto es 16 y esto es 16. ¿Sí? Entonces, tenemos este intervalo que cumple lo siguiente, que si x pertenece al intervalo de raíz cuarta de 16 menos 10 a la menos 2 a raíz cuarta de 16 más 10 a la menos 2, entonces f de x menos 16 es menor que 10 a la menos 2. ¿Sí? Ahora, el tema es que este intervalo, acá copié el error, este intervalo que dibujé acá un poco más grande no es un intervalo que esté centrado en el punto 2. Este es el intervalo lila que había dibujado ahí arriba y no es un intervalo de la forma 2 menos delta, 2 más delta. ¿Cuál sí sería un intervalo de la forma 2 menos delta, 2 más delta? Bueno, algo más así, ¿sí? Tengo que agarrar la distancia más chica entre esta y
y hacer un intervalo centrado en 2 que tenga exactamente ese radio. Entonces, ¿quién va a ser delta? Va a ser el número más chico entre esta distancia y esta distancia. ¿Cómo escribo eso? Lo escribo así. Lo escribo corrigiendo el error que cometí en todos lados. Perdón. Así. Para decir que delta es el más chico de dos números, escribo que delta es el mínimo de los dos números. Bueno, este número, ¿cuál es? Es simplemente la diferencia entre 16 más 10 a la menos 2 y 2. O sea, la diferencia entre raíz cuarta de 16 más 10 a la menos 2 y 2. ¿Sí? Es la longitud de este intervalo que hay acá. Y este otro número es la longitud de este intervalo que hay acá, que es 2 menos raíz cuarta de 16 menos 10 a la menos 2. Entonces, el más chico de estos dos números, que es lo que acá está representado como la longitud de la mitad de este intervalo verde, es el mínimo de estos dos números, o sea, el más chico de ambos. Y lo puedo dejar expresado así, o sea, esta expresión designa un número y ese número es delta. Bueno, espero que esto los ayude a trabajar con las funciones que tienen en el práctico.